Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, en la que trataremos de ofrecerles la actualidad institucional más reciente de nuestra archidiócesis en la última semana. Como ven, estamos ya bien entrados en el mes de diciembre y toda nuestra iglesia diocesana, aunque todavía en pleno Adviento, va adquiriendo un inevitable olor navideño. Aguardamos todos buenas nuevas importantes y lo vivimos todo con impaciencia pero con esperanza. No estamos seguros de poder ser capaces de ofrecerle esa temperatura eclesial, pero estén seguros de que todo lo que hacemos, como todas las semanas, lo hacemos pensando en todos y en cada uno de ustedes. Pasen y vean. Las reliquias de Santa Bernardita, tras la breve estancia en Talavera de la Reina, que pudieron seguir por este canal, fueron recibidos en Toledo por un aluvión de fieles de todos los puntos de la archidiócesis. Tras hacer noche en la parroquia del Buen Pastor, fueron trasladadas solemnemente en procesión desde Zocodover hasta la catedral. Allí tuvo lugar una Eucaristía que anticipó una procesión de antorchas por las calles de la ciudad, que fue acaso lo más multitudinario e impresionante de toda la tarde-noche. Tras su paso por la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera, las reliquias de Santa Bernardita recalaron el pasado viernes 6 por la tarde en la ciudad de Toledo, en el marco del recorrido que están siguiendo por las distintas diócesis españolas. La toledana parroquia del Buen Pastor acogió durante toda la noche la arqueta con los restos de la Santa Vidente de Lourdes, que a la mañana siguiente visitó el Hospital Virgen de la Salud. Luego, por la tarde, las reliquias fueron trasladadas solemnemente desde la plaza de Zocodover hasta el Templo Primado, para que tuviera lugar la celebración de la misa presidida por el señor arzobispo. Las diócesis españolas, o muchas de ellas, tienen la oportunidad y la gracia de poder recibir las reliquias de Santa Bernadette Soubirous y la imagen de la Virgen. Quisiéramos unirnos y darle gracias también en comunión al obispo de Tarbes-Lourdes y también sentir que esta realidad, esta posibilidad que se nos da desde ayer en Talavera, esta mañana en la parroquia del Buen Pastor, en las posibilidades también de mostrar la fe en el Señor y ahora celebrar la Eucaristía. Después se organizó una multitudinaria procesión de antorchas que, con la imagen de la Inmaculada Concepción y las reliquias de la Santa, se dirigió rezando el rosario hasta el templo de San Juan de los Reyes. Allí se llevó a cabo la renovación del voto a la Inmaculada Concepción, que todos los años, en estas fechas, renueva la ciudad imperial. Tras hacer noche en la Catedral Primada, los restos de Santa Bernardita abandonaron la diócesis a la mañana siguiente, el sábado 7, dejando a su paso 2 días largos de devoción mariana y de confianza en los designios misteriosos de la providencia. La vigilia de la Inmaculada del Arciprestazgo de la ciudad de Toledo se celebró este año en la iglesia del convento de las Concepcionistas y estuvo presidida por el señor arzobispo. La organización, como todos los años, corrió a cargo de la Mesa de la Juventud, aunque es un acto dirigido a todos los fieles, no solo a los jóvenes. Este año han querido que la vigilia se uniera de algún modo al gran acontecimiento concepcionista del año, que no ha sido otro que la beatificación de las 14 mártires de la Orden el pasado mes de junio. La iglesia de la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción fue la elegida para celebrar el pasado sábado, 7 de diciembre, la celebración de la Vigilia de la Inmaculada que organiza, fiel a la tradición, el Arciprestazgo de Toledo y que preparan los responsables de la Pastoral Juvenil de la ciudad. Se trata de una cita que cuenta siempre con gran arraigo y en la que participan una selecta representación de los distintos grupos juveniles de las parroquias y comunidades religiosas. En medio de este tiempo de Adviento, en el que nuestro corazón se prepara para recibir al Salvador, María, nuestra Madre Inmaculada, sale a nuestro encuentro para llevarnos a Él. Como la familia que se reúne en el hogar para compartir su vida al calor del Padre y de la Madre, hoy nosotros nos encontramos en la presencia de Dios, nuestro Padre, y de María, mujer nueva, Madre de todos los que viven en Cristo.
Don Braulio, que en la medida de sus posibilidades ha tratado de no faltar ningún año a esta cita, animó a contemplar a María una vez más como aquella que acoge la llamada del Señor y responde generosamente a la misión que se le encomienda, fiándose de forma absoluta del plan de Dios hasta sus últimas consecuencias. De hecho, el testimonio de entrega y confianza de las mártires concepcionistas estuvo muy presente a lo largo de toda la noche de oración. El martirio de estas hermanas, en el fondo, significa una manera muy concreta de entender eso que nosotros los seres humanos llamamos libertad. Libertad que no se atemoriza ni siquiera ante la muerte y que, confesando a Cristo, son tan libres que dan lo que Dios les ha dado, la vida. La asistencia de los fieles toledanos a las celebraciones de la Vigilia de la Inmaculada y la fidelidad que muestran los movimientos de vida apostólica por esta cita oracional mereció el agradecimiento de los organizadores en nombre de las anfitrionas, las madres concepcionistas y de los representantes de la pastoral juvenil. Don Braulio también presidió la misa pontifical que todos los años se celebra en la Catedral Primada con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada. En la concelebración participaron los miembros del Cabildo junto con los formadores de los seminarios, los propios seminaristas y un más que notable número de fieles. El primado glosó la figura de la Madre de Dios, camino seguro para conocer a Cristo, para profundizar en el misterio de la libertad humana y en el verdadero sentido que ésta tiene y que el pecado adultera. La solemnidad de la Inmaculada Concepción coincide con el segundo domingo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad en el que la Virgen es también protagonista. María es el punto de partida para encaminarnos al sí perfecto. Así lo manifestó en su homilía el señor arzobispo de Toledo, que presidió la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada. Don Braulio Rodríguez afirmó que a pesar de la tesis que proclama la progresía insensata, la Iglesia no está alejada de la realidad social. Pues estamos tan rodeados de encuestas, prospecciones, estudios de la realidad, análisis y contraanálisis, que somos incapaces de profundizar más y nos creemos a pie juntillas lo que nos propone un laicismo excluyente de la fe, que está por doquier, pero que no vencerá. Y hemos de tener paciencia y dar testimonio tranquilamente de nuestra fe, porque estamos para ellos, aunque no nos admitan. Y es que la cultura dominante no aceptará jamás que el ser humano es creado por Dios y que el pecado es la libertad mal empleada. Frente a ello, don Braulio Rodríguez aseguró que la historia de María representa el sí de la libertad. Ahí está el verdadero reto para la fe. Y nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en su mayoría creen, por influencia de la cultura dominante, que son libres cuando escogen lo efímero, lo que apetece, lo que no responde a la realidad buena, bella y verdadera. Y eso se presenta como moderno, y todos nos inclinamos ante el ídolo. Y lo que digan los padres, los educadores, y mira tú si lo dice la jerarquía de la Iglesia, pues eso es antiguo y desechable. Todo ello se presenta como moderno y el resto, incluida la fe, como antiguo. Por eso don Braulio recordó que ante este relativismo moral que impregna a la sociedad y que solo conduce a la soledad, Dios se nos ofrece como respuesta desbordante ante la verdad y la bondad de la vida. Y antes de la pontifical en la catedral, que tuvo lugar a media mañana, don Braulio ya había celebrado a primera hora en la Academia de Infantería la Misa de la Inmaculada, que es patrona de este cuerpo de ejército desde 1892. La Eucaristía formaba parte de una jornada de actos con la que esta institución castrense, tan íntimamente ligada a la ciudad desde hace casi 200 años, recordaba la protección de la Madre de Dios. Por eso don Braulio insistió en el amparo y la guía de la Santísima Virgen. Y unas horas antes, el señor arzobispo de Toledo también presidió la Santa Misa en la Academia de Infantería en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Una fiesta especial en la que don Braulio Rodríguez recordó que el misterio de la Inmaculada es el pregón que proclama la buena noticia y la llegada de un tiempo nuevo, el de Cristo.
A ella nos acogemos. Bajo su amparo vivimos y a ella le suplicamos. Y con ella confiamos alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que decimos en la salve. Contemplando el misterio de María no solo se comprenden los orígenes, sino la historia de la salvación de la humanidad. Desde el inicio fue concebida sin mancha de pecado para toda la eternidad. Y para esa eternidad dichosa, todos en Cristo, el Hijo de María, hemos sido elegidos y convocados. Ese era el contenido de la carta a los Efesios que se nos ha leído en segundo lugar. Por ello afirmó que María está unida a este tiempo y bajo su amparo nos va guiando hacia la salvación. Si aplicamos estas palabras al misterio de la Inmaculada Concepción, no es una realidad que hacemos simplemente porque queramos. Es que todo nace de Dios. Él es anterior a todo. Dios es el origen y la luz. Él es la fuente y manantial de toda la sabiduría y la luz que descubre todos los misterios. En realidad, María es la señal de la salvación que Dios quiere para sus hijos. En ella ha triunfado el bien. Y un día antes el señor arzobispo presidió la vigilia de la Inmaculada en el convento de las Concepcionistas de Toledo, una imagen que se repitió en numerosas parroquias de toda la diócesis. La Inmaculada Concepción es patrona de España desde 1760 y del Arma de Infantería desde 1892. Las diócesis tradicionalmente se agrupan en torno a iglesias metropolitanas, archidiócesis, y crean provincias eclesiásticas delimitadas territorialmente con la finalidad de promover una acción pastoral común entre iglesias vecinas y fomentar de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre los obispos diocesanos. Es lo que hacen en la provincia eclesiástica de Toledo con el calendario de reuniones frecuentes y sesiones de trabajo que mantienen. La última tuvo lugar en Toledo esta semana atrás. Un ejercicio de comunión eclesial y episcopal. Así definía el señor arzobispo de Toledo la reunión que han mantenido los 5 obispos de la provincia eclesiástica de Toledo. Son unos encuentros que tienen una cierta regularidad, 3 o 4 al año. Lo que ocurre es que por mi enfermedad hemos ido alargando ahora el tiempo. Teníamos prevista hace ya tiempo un encuentro, una reunión de la provincia eclesiástica en Ciudad Real. Y entonces pues ya era necesario reunirnos porque hay algunos temas que son comunes a las 5 diócesis que formamos esta provincia eclesiástica. En el encuentro también han participado los vicarios generales de las 5 diócesis. Tras la oración inicial, Cáritas o cuestiones que tienen que ver con la enseñanza o el patrimonio han sido revisadas con el objetivo de coordinar la acción conjunta de estas áreas pastorales que son comunes en todas las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo. Cada diócesis tiene su propia programación, pero hay en el campo de Cáritas, en el campo de la enseñanza o en el campo de lo que llamamos el patrimonio, pues que lógicamente tenemos una actividad común que nos vamos ayudando unos a otros e incluso como provincia eclesiástica somos interlocutores con la Junta de Comunidades. Y también hay otras cosas al interior de nuestras diócesis que necesitamos hablar y que tienen que ver pues con asuntos más internos, más de la Iglesia. A lo largo del encuentro, todos los prelados han informado sobre el área pastoral de la que se encargan en la Conferencia Episcopal Española. Esta jornada, que ha concluido con una comida fraterna, favorece la revisión de la acción conjunta de las 5 diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo y sirve de impulso para la pastoral de las diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo. Demasiado pocas veces hablamos del rito hispano-mozárabe. Después de una época de la historia reciente de esta iglesia diocesana donde se dedicó mucho tiempo, muchos esfuerzos y se habló muchísimo de este rito,
pues parece que en este momento hay muy pocas ocasiones a lo largo del año, a lo largo del calendario, en el que le dediquemos pues un tiempo merecido a este patrimonio inmaterial, pero valiosísimo, que alberga la diócesis de Toledo. Y uno de los momentos más singulares donde hablamos de esto, generalmente si podemos todos los años, es con ocasión del mes de diciembre, que es el tiempo en el que el Aula de Estudios Hispano-Mozárabes pues, suele celebrar una jornada anual. Para hablar de esta jornada, para hablar del Aula de Estudios y para tomar un poco el pulso al rito y a todo lo que tiene que ver con el rito y con la liturgia hispano-mozárabe, tenemos al director del aula, que es don Juan Pedro Sánchez Gamero. Don Juan Pedro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más aquí para hablarnos del rito hispano-mozárabe y de todo lo que tiene que ver con el aula. ¿Desde cuándo existe el aula de estudios hispano-mozárabes? El aula es una institución relativamente nueva. Desde que vino don Braulio, que tenía mucho interés en que el rito mozárabe se diese a conocer, pues quiso, para que lo conociesen un poco más en el seminario y todas las personas que quisieran, pues instituyó este aula para que se investigase, pero a la vez se difundiese. O sea, los tres aulas que existen así un poco especiales son de este pontificado, el de estudios hispano-mozárabes, después vino el de teología desde el corazón de Cristo y finalmente el de don Marcelo, me parece. Y más del rito hispano, sí que es desde los inicios, es quizá el primero que el primero de todos estos centros de estudio especializado. ¿A qué se dedica el aula? Más allá de la jornada de la que hablamos al final, ¿a qué se dedican dentro del aula? Bueno, el aula, la finalidad que tiene es, por una parte, la investigación, para ir profundizando en llegar a lo auténtico del rito hispano mozárabe, y por otra parte el darlo a conocer para que lo conozcan, por una parte en el seminario, puesto que Toledo es al fin y al cabo pues la sede donde está establecido, y a la vez se divulgue para que la gente pueda llegar a conocerlo, para que sea un rito vivo, que no sea algo que se hace en alguna ocasión. En la diócesis ya estaba establecido que hay dos fechas que se pueden utilizar, que son el día del 18 de diciembre con la Virgen de la Esperanza, la encarnación del Hijo de Dios, y el otro sería la fiesta de San Ildefonso como patrono y como obispo visigótico, ¿no? Recuérdenos, ese pequeño privilegio o esa excepcionalidad de estas dos ocasiones, ¿es para la diócesis de Toledo o es para toda España? Es para la diócesis de Toledo. En el resto pueden celebrar, siempre que se pidan los permisos oportunos a través del obispo diocesano, pero que el obispo lo comunica también a Toledo, al arzobispo de Toledo, que es el responsable de él. ¿Qué lugar ocupa el rito, el aula, o dentro de la formación teológica que se imparte en nuestros centros de estudios? Pues ¿qué lugar ocupa la formación en rito hispano-mozárabe? Hombre, lógicamente no es que, sobre todo en lo que se refiere al curso institucional, claro, de los seminaristas, no es que tenga un apartado específico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de todo el organigrama de horarios, de materias, bueno, pues entraría el rito como tal, pero con una alusión a ello. Donde tiene más específico es en el momento del bienio, los bienios de historia o bienios de teología, que se dan cursos específicos sobre el rito, sobre el desarrollo, sobre la reforma, sobre cómo vivir y cómo hacer y establecer. O sea, no tiene materia no es una materia propia, en el institucional, sino que impregna pues el apartado de historia de la Iglesia, liturgia, me imagino, la asignatura de liturgia. Pero eso en el curso institucional. En el curso institucional. Sin embargo, sí que hay cursos específicos del rito hispano-mozárabe en los cursos de licenciatura o de máster, como se llama ahora, ¿no? Hace poco, con motivo de la defunción de don Cleofés Sánchez Montealegre, traíamos a la memoria toda la época de grandes esfuerzos, cuando se hizo toda la revisión durante el pontificado de don Marcelo. Y haciendo una especie de histórico del rito hispano-mozárabe, histórico me refiero de esta época reciente,
en algunas conversaciones hablamos de que tenemos la impresión de que ha cambiado un poco la estética en estos pocos años, en este par de décadas, ha cambiado un poco la estética del rito. Es una forma bonita de decirlo, de cambiar la estética. Claro. Es una forma pues, agradable. Yo creo que no ha cambiado sustancialmente desde que se hace la reforma. Otra cosa es que se vayan adaptando una serie de rúbricas a los tiempos actuales para ser más fiel a lo que se hizo o lo que se hacía antiguamente antes de la misma reforma. Las rúbricas, cuando se hizo la reforma, en tiempo de don Marcelo, toda esa reforma, traducción, recopilación, los misales, los rituales, que todavía no están terminados todos, etc. Sin embargo, se dejaron, pues, no sé si por las prisas o porque ya no era el momento, pues las rúbricas no se pusieron en los misales, no porque no las hubiera, sino porque en ese momento no se pusieron, no se cayó en la cuenta. Entonces, al carecer de esas rúbricas, pues se ha ido, digamos, adaptando y se van introduciendo, pues uno piensa que a lo mejor se pueden hacer de una manera, otros que se pueden hacer de otra, y eso es a lo mejor lo que aparentemente está cambiando, ¿no? Rúbricas, pues, como dicen, pues hay que hacer el rito, pues, de que a Oriente, orientado siempre mirando a Oriente. O por ejemplo, pues, hay muchos ahora, pues, el cubrir con un paño, por ejemplo, etcétera, todas las ofrendas que se hacen durante un tiempo determinado. Determinadas cosas, rúbricas de cuándo se está de pie, cuándo se está sentado, cuándo se arrodillan, inclinaciones, son rúbricas concretas que no están hechas, que se están, digamos, ahora retomando. Y entonces, bueno, pues ahí pues unos lo van viendo hasta que esto se vaya determinando. Nos recordaba algo que tampoco a veces tenemos muy presentes, que es que todavía no está acabado por completar todos los rituales. No, todo no está perfectamente, ¿no? Sino que es algo que se tiene que ir terminando, y por eso pues siempre hay una forma de que se vayan reuniendo los peritos, los más importantes, digamos, estudiosos de esta materia, para que vayan pues presentando. O sea, que otra impresión que teníamos, que la reforma acabó con aquella presentación delante de la Santa Sede, aquella Eucaristía que se celebró cuando éramos todos extremadamente jóvenes. Pensamos que en aquel momento ya se acabó la renovación, y la renovación continúa en el tiempo, dice. Tiene que continuar, y de hecho se está en esa tarea continuamente. Lo que pasa es que es ir adaptándolo, y eso no se hace en un momento, para ir haciendo pues determinadas partes, ¿no? Y cómo se puede ir realizando y concretándolo en las parroquias o en los lugares donde se celebre el rito. Ha habido dos noticias que a lo largo de este año natural, desde que el año pasado hablamos de la jornada de estudios hispano-mozárabes de este mes de diciembre, dos asuntos que se presentaron. En primer lugar, una cosa que se llamó el organismo regulador de cuestiones mozárabes delante de la conferencia episcopal, y también se habló de estatutos, y no sé si no supimos o no recuerdo yo precisar qué tipo de estatutos se renovaron. En primer lugar, el organismo regulador. ¿Qué era esto del organismo regulador? El regulador es un organismo en el cual está, bueno, hay la conferencia episcopal, que es, digamos, donde está reunido todo para poder desarrollar el rito. Hay una congregación específica para el rito, que está presidida por el arzobispo de Toledo, don Braulio, y luego el que es presidente de liturgia, más algún otro obispo, y luego ayudado por los peritos de distintos lugares. Hay unos que son natos, digamos, miembros natos, y otros que son por designación. Y esos pues son los encargados de que se vaya regulando, que se vaya organizando y aplicando correctamente todo lo que es el rito. Aunque don Braulio, como responsable del rito, es el último al quien se le puede recurrir para decir esto de esta manera, o dar los permisos oportunos, etcétera, para que se pueda celebrar. O sea, que esto no quita el papel que ha tenido el primado toledano
como responsable del rito. No, Esto no, es perder de hecho él sigue perteneciendo o sea, no solo pertenece de hecho, sino que sería de alguna manera el que preside esa congregación de regulación. Y luego me hablabas de los estatutos. Sí. Los estatutos en la capilla mozárabe tenía unos estatutos, no es que se hayan hecho nuevos estatutos, sino había unos estatutos antiguos. Los últimos que se tenían correspondían a 1900, el tiempo del cardenal Sancha, del Beato Sancha. Y ahora había que adaptarlos porque no se habían tocado desde la reforma del tiempo de don Marcelo, con lo cual pues había que adaptarlos a la reforma y adaptarlos a la situación actual. El código, me imagino, claro, hay que... En aquella época, por ejemplo, el código, en aquella época, por ejemplo, pues no el cabildo, había un cabildo que era el cabildo mozárabe y otro el cabildo capitular, digamos, general. Don Francisco unió los dos cabildos, aunque permaneció, no suprimió el otro cabildo. Sí. Entonces, adaptar todos esos estatutos y ver todas esas reformas, pues es lo que se ha hecho, se le ha presentado ya al señor arzobispo y están aprobados para aprobar esos nuevos estatutos, pero de la capilla mozárabe. Fue un asunto que se presentó a la vez, me parece, simultáneamente, sí, en más torno o a menos, abril, exactamente. y entonces parecía que venía ligado lo uno al otro. No, pero no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. La capilla mozárabe, su papel sigue siendo el de bueno, ser un poco los guardianes sí, quiere seguir teniendo la misma finalidad que fundó el cardenal Cisneros, cuando lo fundó la capilla, es decir, que se celebre continuamente el rito mozárabe. ¿Por qué? Porque las parroquias, entonces había 6, se le dio esto, pero para que no se perdiese, se podía celebrar o no celebrar. Ahora tenemos 2 parroquias mozárabes, pero para que se pudiese hacer, pues la capilla mozárabe es no solo la guardiana, sino diríamos que es la constante donde se celebra con toda seguridad pues ese rito. El guardián sería el primado, de algún modo. Eso es. La capilla trata de con celo vivirlo a diario. Eso es. Luego está este organismo regulador para un poco que la Iglesia española participe también de esto, que no parezca solo... Eso es. Es curioso que, por ejemplo, en la capilla mozárabe, pues va muchísima gente. Curioso es, sobre todo domingos, y yo no sé si es por curiosidad, o hay veces que no, que hay veces que van porque realmente está abierto, pero es algo muy, muy llamativo en el que continuamente se están interesando por ello. A lo mejor luego, pues sí, cuando es en latín, como es en latín los días de todos los días es en latín, menos las lecturas que las hacemos en castellano, para que la gente al menos se pueda entender. Y aunque se les da el folleto, pues lo van siguiendo, pero hay veces que yo creo que se cansan, ¿no? Y se van, no porque sea más largo, sino porque, bueno, pues no lo entienden o no lo ven, pero sienten mucha curiosidad y sí que va gente. Es verdad que más allá de la efusión de décadas atrás, todavía bueno, pues en diócesis vecinas, como tal vez en Madrid, hay mucha gente que pregunta dónde puede participar, hay parroquias donde celebran, me imagino que con la autorización debida, claro. Y bueno, pues causa bastante, dentro de que hoy estos ritos un poco extraordinarios han causado... Han causado furor de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues celebran este año la 9ª jornada, parece ser. Eso es. ¿De qué han ido las jornadas anteriores más o menos, don Juan Pedro? Bueno, pues han tratado los temas más variados según las circunstancias o las necesidades. Por ejemplo, el año anterior era el centenario de don Marcelo. No podíamos olvidar entonces la figura de don Marcelo como un impulsor de esta reforma del rito. El anterior fue Cisneros, el cardenal Cisneros, el centenario del cardenal Cisneros, pues tuvo que ir en profundizar aspectos relacionados con la liturgia. Y así podríamos decir, pues, distintos ciclos, los ciclos litúrgicos, por ejemplo, el Adviento, que tiene sus características peculiares, que son 6 semanas, no son 4, etcétera. Llevamos, ¿no? Luego después distintos aspectos, la palabra de Dios, cómo se transmite en la riqueza que tiene la palabra de Dios dentro del rito hispano-mozárabe en la liturgia, en la celebración de la Eucaristía.
es decir, algunas de las partes o algunos de los sacramentos, por ejemplo, la confirmación o la, en fin, la unción de enfermos, distintos aspectos. O sea, se han ido tratando según las circunstancias un poco. ¿Por qué en diciembre? Aunque ya antes ha apuntado un poco la... ¿Por qué el mes de diciembre es un mes eminentemente mozárabe? La fecha del 18 es la fiesta principal, diríamos, del rito hispano-mozárabe, porque el 18 se celebra la Anunciación del Hijo de Dios. Entonces, la Anunciación a la Virgen Santa María en la Anunciación. Esta fiesta proviene ya de tiempo de San Eugenio de Toledo, en el concilio, que seguramente también participó, el concilio que estaba en el 56, poco antes de morir, o 55. Bueno, 55, 56, 655, 56, se celebró este concilio, el 10º concilio nacional, en el cual se establecía que no se celebrase la encarnación del Hijo de Dios en marzo, sino en diciembre. Porque en marzo, aun siendo los 9 meses hasta luego el nacimiento, casi siempre solía caer en Cuaresma y no era muy apropiado el tratarlo. Entonces, 8 días antes, prácticamente cuando empiezan las antífonas de la O, ¿no? Pues 8 días antes del nacimiento se celebra esa fiesta de Santa María. De ahí que se le llame Santa María de la Esperanza, Santa María de la O, etcétera, de todo ello. ¿No? Expectación del parto, en esos 8 días cercanos ya a la llegada de la Navidad. ¿Este año cuándo han fijado en concreto para que la gente pueda acercarse, pueda participar? El día 17, un día antes. ¿Por qué? Pues la razón es que debido a que los que participan en el máster son lunes y martes, por ejemplo, los que forman parte del bienio de teología pues puedan estar, puesto que ellos tienen sí que cursos especiales del rito mozárabe, se pone el martes más cercano al 18. Si puede ser el 18, el año pasado fue el 18 porque era martes. Y entonces, entonces por eso se ha adelantado un día para que puedan también estar y participar. Como el año pasado fue en 18, pensé que se ligaban al 18, en realidad se ligan al lunes, martes. El lunes, martes cercanos al 18. Hablando de temas muy interesantes de jornadas anteriores, como el Adviento de 6 semanas, que era algo que también desconocía. Sí. ¿Se pueden encontrar publicadas las sesiones o se puede encontrar algún acta de jornadas previas? Sí, bueno, normalmente se suele publicar normalmente en la revista toledana de la... Lo que pasa es que suelen venir con retraso. Porque, bueno, pues hay ponentes que lo entregan enseguida, hay ponentes que tardan en entregarlo, hay ponentes que no lo entregan siquiera, ¿no? Y hay que transcribirlo y todo. Exactamente, entonces, bueno, pues va con un poco de retraso, pero normalmente se suelen publicar ahí. Bueno, en cualquier caso, si alguien interesado en alguno de estos temas se pone en contacto y dice Toledana, volumen tal de... Exactamente. Y le dan un poco la razón de todo ello, de encontrarlo. De los temas. ¿De qué van las de este año, don Juan Pedro? Las de este año, pues hemos querido que algo que no se había tratado es el santoral, porque hay muchas cosas muy curiosas. No coincide los santos en su fecha del rito romano con el rito hispano en muchas ocasiones. Vamos a suponer, San José lo celebramos el día 3 de enero. Caramba. Cercano a Santa María, el día 1. Claro. Entonces, muy cercano. Los apóstoles están todos en torno a la Navidad, prácticamente los apóstoles, San Juan, Santo Tomás, etcétera, Santiago, en esas fechas. Y luego la mayoría de los santos se conserva en el día de Natalis, en el día que murieron. En el rito romano sabes que ha habido muchos cambios, unas veces en un lado, otras veces en otro, pero es curioso que en nuestros pueblos se celebra todavía y tienen la noción de cuando se celebraba en el día natalis, en el día el rito hispano que se sigue celebrando. Bueno, lógicamente los santos del santoral hispano-mozárabe, pues por ejemplo, casi se agota con los mártires. Claro. Luego después hay algunos confesores, no muchos, poquitos. Y luego, claro, ya luego no se incorporan
No se incorporan otros santos, a no ser, bueno, pues algunas muy especiales, que se ponen después, la Inmaculada, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué pasa, no? Aunque ahora lo celebremos por rito común, pero Claro. nosotros, pero coro común, ¿no? Pero normalmente los santos son específicos y el por qué se celebran. Bueno, no es adelantar, pero yo hago una pequeña comunicación, por ejemplo, de los obispos santos obispos visigodos, los 4 santos obispos visigodos. San Eladio, como cosa curiosa, es un obispo, el primero de los santos visigodos, obispos, que no se celebra en rito hispano. Caramba. Hispano-mozárabe. Sí, sí. Y en rito romano sí se celebra. O sea, que ellos cerraron el catálogo, lo cerraron en el siglo VIII, cerraron el catálogo antes posiblemente del siglo VIII. A partir del siglo IX y eso, bueno, cuando se acaba prácticamente con la invasión musulmana, pues nosotros prácticamente el santoral, como lo vamos renovando constantemente, eso es. El que va mantenemos cambiando. es del Concilio Vaticano II, lo que dicen, mucha gente mayor recuerda la ubicación de los santos, anteriores a esta última remodelación del calendario que se hizo, sí. Y entonces va a tratar sobre el santoral, que expondrá una visión general don Juan Manuel Sierra. Después nos limitaremos a 2 comunicaciones ya más específicas, una sobre santos toledanos. Uno será el Santa Leocadia, que será don Juan Miguel Ferrer. Él es especialista en esa materia, pues que la tesis doctoral y todo lo hizo sobre Santa Leocadia, etcétera. Pues sí. Y yo que haré una breve comunicación de estos 4 santos obispos toledanos. Luego terminaremos, siempre, si es el día de San Ildefonso, o sea, Santa María, el día 18, con la misa hispano-mozárabe. Pero este año, al no ser, claro, entonces ya venimos haciendo otros años unas vísperas con lucernario, vísperas específicas para ello. Y este año lo haremos en el mismo seminario. Al terminar las jornadas nos iremos al seminario, Le iba a preguntar, digo, ¿era preceptivo, parece, otros años acabar con una misa en San Andrés o en algún lugar cercano, y este año lo han cambiado con vísperas con lucernario? Normalmente la misa fue el año pasado. O sea que lo excepcional fue el año pasado que se celebró, porque antiguamente sí que siempre lo hacíamos coincidir con la misa, claro, y la decíamos. Pero el mismo don Braulio decía, yo creo que es mejor que no celebremos la misa el 18 otro día que no sea el 18. Claro, ¿no? claro. Y entonces hicimos lo de las vísperas lucernarios mozárabes. Son vísperas mozárabes, que haremos pues eso. Y finalmente, como todas estas, siempre que presentamos asuntos que se organizan desde el estudio teológico, en la sede del seminario, ¿aquí quién puede participar? ¿Esto es solo para seminaristas? No, está abierto a todos. De hecho, se invita también a las comunidades mozárabes, a la comunidad mozárabe de aquí de Toledo, también se les invita especialmente con el díptico que se organiza, para que puedan participar, puesto que es algo más específico suyo, pero abierto a todos, ya sean sacerdotes, ya sean seminaristas, ya sean personas seglares que quieren, estén interesados en profundizar en el rito hispano y conocerlo de un poco más. En la tarde del 17, dice. La tarde del 17 a las 5 empezará y terminaremos a las 8 más o menos, con las vísperas. Con las vísperas. Pues nada más, don Juan Pedro, muchísimas gracias por puntualmente todos los años, en estas fechas, venir aquí. Aquí estamos. Nos presenta la jornada y hablamos un poco de lo que ha sido el calendario, lo que ha dado de sí a lo largo de todo eso. Muchísimas gracias, don Juan Pedro. Gracias a vosotros. Este fin de semana, Cáritas Diocesana en Toledo y en Talavera lleva a cabo la campaña de Navidad, que tiene como objetivo recoger sobre todo alimentos no perecederos y otros productos de higiene personal o de primera necesidad. Para la gran recogida en las entradas de los centros comerciales de las 2 ciudades se contará con la ayuda de trabajadores de Cáritas, miembros de hermandades y cofradías, voluntarios y alumnos de colegios que han querido dedicar un tiempo al fin de semana para colaborar con esta iniciativa tan significativa. En estos días previos a la Navidad, Cáritas Diocesana nos invita a llenar nuestra cesta de la compra, eso sí, acordándonos de los más necesitados. Es bueno que también nos acordemos de las personas que más lo necesitan, de las familias cuyos hogares apenas
reciben alimentos y entonces nosotros queremos colaborar con la campaña de Navidad y queremos colaborar con estas familias de manera que todos podamos aportar un granito de arena a esas necesidades que detectamos día a día en nuestra diócesis, en Cáritas Diocesana. Por eso este fin de semana en Toledo y Talavera de la Reina encontraremos en diferentes establecimientos la campaña de Navidad. En la capital regional podremos colaborar en Eroski del Centro Comercial Luz del Tajo, en Alcampo del Parque Comercial La Abadía y en Ahorramás. Iniciativa que comienza el viernes por la tarde, donde cientos de voluntarios de Cáritas nos informarán sobre qué productos son los que más necesitan. En la entrada de los establecimientos donde se hace la recogida de alimentos y productos de higiene personal, les damos unas hostavidas en las que indicamos lo que aconsejamos que se done. Principalmente son galletas, tomate frito, alimentos no perecederos y también productos de higiene y de limpieza. Las diferentes caritas parroquiales, el albergue de transeúntes, los talleres infantiles o el Hogar 2000 son el destino de muchos de estos productos que se recogen en esta campaña y cuya coordinación y reparto se gestiona desde el Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario. Se llevan a una nave que se llama Nuestra Señora del Sagrario, está en el polígono industrial y en esa nave se clasifican por fechas de caducidad, por productos, de manera que en función de las demandas que haya en cada una de las Cáritas diocesanas se les va entregando a lo largo del año. Más de 75.700 kilos de alimentos no perecederos fueron repartidos el año pasado por Cáritas Diocesana, gracias, entre otras iniciativas, a la campaña de Navidad que se celebra este fin de semana en Toledo y en Talavera de la Reina. Toneladas de solidaridad y ayuda que Cáritas distribuirá en miles de hogares de nuestra diócesis, gracias, eso sí, a nuestra pequeña colaboración. Don Braulio, fiel a su estilo, nos ofrece un escrito pastoral cargado de preguntas retóricas que estimulen a la reflexión. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Lo hacemos acaso por rutina o por qué toca en este tiempo del año? Al final el prelado nos invita a las 3 cosas que más nos ayudan a vivir estos días: rezar con el Evangelio de la infancia de Jesús, acercarnos al prójimo y reconocer su situación, porque hay mucha gente que nos necesita, y confesar y comulgar, que perdonar y hacerse perdonar también forma parte de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Quizás sea por rutina, o lo hacemos porque toca. Con estas preguntas comienza el señor arzobispo de Toledo su escrito semanal para Padre Nuestro. Ante el debate sobre si es más importante la fiesta de Navidad o la Pascua, el señor arzobispo de Toledo explica que en el triduo pascual Jesús nos ha salvado por su muerte y resurrección, abriendo el camino a la esperanza y a la vida eterna. Continúa su reflexión señalando que en las primeras comunidades acaparaba la atención de los cristianos el triduo pascual, pero en Oriente enseguida se celebró el nacimiento de Jesús, que unido a la Epifanía y a su bautismo se celebraba el 6 de enero junto a la adoración de los Reyes Magos. Don Braulio Rodríguez lamenta que a la claridad de la fiesta cristiana se han añadido otras muchas cosas, como por ejemplo los regalos que los niños reciben el 25 de diciembre o el 6 de enero. Y ante esto añade que es importante que tengamos claro que este nacimiento hay que prepararlo bien, acompañándolo de buenas obras, porque se trata de un acontecimiento que tiene que ver con nuestras vidas. El prelado toledano reconoce que lamentablemente hoy hay mucha gente que se ha acostumbrado a no recibir a Jesús en su vida, pero nosotros debemos preparar y aprovechar esta Navidad. Para ello recomienda leer un buen libro sobre la Navidad, confesar y comulgar, o acercarnos al prójimo y conocer su situación, porque reconciliarnos con Dios y perdonar a los que nos han hecho daño es también parte de la Navidad. La catequesis del Papa Francisco para esta semana, enmarcada en su ciclo sobre los Hechos de los Apóstoles, estuvo centrada en cómo San Pablo participó en los sufrimientos de la pasión de Jesús al ser también él odiado y perseguido. Lo recordó como un prisionero que vivió sus cadenas como un signo de su fidelidad al Evangelio y como un eficaz instrumento para animar a los hermanos a anunciar sin miedo la palabra, que no puede ser encadenada porque es libre y va adelante transformando la historia. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo el viaje del Evangelio que nos narra el libro de los Hechos, descubrimos que San Pablo, evangelizador, lleno de entusiasmo, misionero e intrépido,
Participó también en los sufrimientos de la pasión del Señor Jesús, pues como Él fue igualmente odiado y perseguido. San Pablo fue llevado ante el rey Agripa para defenderse de las acusaciones que le hacían sus enemigos. Hablando ante el rey, manifestó su íntimo legamen con el pueblo de Israel y contó la historia de su conversión. Fue Cristo resucitado quien lo hizo cristiano y quien le encomendó la misión de ser apóstol de los gentiles. Pablo, obediente al mandato del Señor, se dedicó a demostrar cómo Moisés y los profetas habían preanunciado lo que él les anunciaba, que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, había sido constituido Señor y Salvador. Aun cuando fue declarado inocente, Pablo no fue librado porque se había apelado al César. De este modo, junto con él, la palabra de Dios avanzó en su camino hacia Roma. De allí en adelante, Pablo, prisionero en cadenas, humillado y tratado como un malhechor, consideró esas cadenas como un signo de su fidelidad al Evangelio y al resucitado, y como un eficaz instrumento misionero para animar a los hermanos en el Señor a anunciar sin miedo la palabra, que no puede ser encadenada, porque es libre y va adelante transformando la historia. La Casa Diocesana de Ejercicios acoge este sábado un nuevo encuentro de consejos económicos parroquiales. La jornada de trabajo se celebra en la Casa El Buen Pastor y estará presidida por el señor arzobispo. Desde la Administración diocesana nos recuerdan que estos organismos, los consejos parroquiales de asuntos económicos, son esos equipos estables de fieles organizados que prestan su ayuda a los párrocos en la administración de los bienes de las parroquias y de las comunidades, dedicando no poco tiempo y esfuerzo. Los consejos económicos parroquiales se conforman con laicos comprometidos con la vida de la Iglesia y concretamente con su parroquia. Es un órgano de consejo y asesoramiento, no tiene una capacidad ejecutiva ni de gestión y sus decisiones no son vinculantes, aunque desde su puesta en marcha se han revelado como una herramienta muy útil para ayudar al párroco en la toma de decisiones que tienen que ver con la gestión económica. Para ser miembro de un consejo económico parroquial no hay que tener una titulación específica, únicamente manifestar un compromiso con la parroquia y por ende con la Iglesia. Son gente pues vinculada de algún modo a la parroquia o que simplemente pues el párroco pues confía en ellos o el anterior ha confiado y el siguiente sigue confiando, en fin, gente de confianza, gente buena y en algunos casos gente muy preparada. Este sábado, la Casa de Ejercicios de Toledo acogerá el encuentro de consejos económicos parroquiales a partir de las 10:30 de la mañana. Un encuentro que estará presidido por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, y que contará con una conferencia a cargo de Alfonso Riobó, director de la revista Palabra. La novedad es el ponente, Alfonso Riobó, director de la revista Palabra, sacerdote, periodista acreditado, al que traemos pues para que nos diga cómo podemos comunicar mejor aspectos en general en las parroquias y que dé algunas claves sencillas, pero sabiendo que la comunicación siempre es complicada. Y también le hemos insistido en que tenga en cuenta que son consejos económicos parroquiales para enfocar esta ponencia. En la actualidad, prácticamente el 75% de las parroquias de la diócesis de Toledo han conformado ya su consejo económico parroquial. La Iglesia celebraba esta semana a la Virgen de Guadalupe, patrona del continente americano, que en nuestra diócesis se conmemora de una manera muy especial desde hace ya algunos años, gracias a las congregaciones y a las no pocas religiosas mexicanas con las que compartimos vida. Por ese motivo, el señor arzobispo y otras altas dignidades y personalidades de la Iglesia diocesana acudieron a la casa sacerdotal respondiendo a la invitación de las siervas guadalupanas para celebrar el día de su patrona con ellas.
El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la capilla de la Casa Sacerdotal con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe de México. En su homilía, don Braulio Rodríguez explicó que en las apariciones la Virgen es la que se queda y ayuda a la Iglesia a alcanzar la perfección. Cuando la Iglesia necesita de la fuerza del Espíritu Santo, porque es que cada generación tiene que renovar esa alianza nueva y eterna. Entonces, contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, pues se llena o nos llenamos de reverencia y entramos en el más profundo fondo, en el fondo más profundo del misterio de la Encarnación. En la Eucaristía participaron las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, comunidad religiosa de origen mexicano que se encarga de atender la casa sacerdotal y la residencia arzobispal en Toledo. Este domingo el señor arzobispo de Toledo preside la solemne misa en la que se confieren las sagradas órdenes a algunos jóvenes que se han estado preparando estos últimos años en nuestro seminario diocesano. Precisamente también la capilla del Seminario Mayor es escenario este mismo sábado de la Eucaristía en la que se imparten ministerios a los que se encaminan a recibir en los próximos años el diaconado y el presbiterado. Los testimonios que les ofrecemos de estos jóvenes generosos nos ayudan a sentirnos más cerca de ellos en estas fechas. Ellos son 3 de los jóvenes que este domingo serán ordenados sacerdotes. 3 maneras diferentes de descubrir la llamada del Señor. Me metí en el grupo de monaguillos, estaba preparándome para hacer la confirmación y pues el momento en el que ya más determinante, cuando el Señor me llamó, fue en unos ejercicios espirituales. Es decir, para confirmarnos teníamos que hacer un fin de semana, ir a hacer ejercicios espirituales y a mí pues bueno, me chocó mucho porque nunca había salido de casa, tenía eso 11, 12 años y pues fue el momento en que me fui unos días de silencio, unos días a escuchar al Señor y en esos días vi cómo el Señor me llamaba, ¿no?, de una manera pues más especial a seguirle. Decidí conocer el seminario menor. Al final no entré al seminario menor, pero en un momento pues le dije al Señor que si iba a ser mi camino el sacerdocio, pues que me lo mostrara, ¿no? Y el Señor, pues cuando nos ponemos a la escucha y cuando le abrimos el corazón, pues el Señor claramente nos muestra el camino, ¿no?, de forma sencilla, como Él actúa con sencillez, ¿no? Y así pues me di cuenta pues que Dios pues durante toda la vida me había ido pidiendo la vida. Algunos incluso reconocen que su objetivo era meramente académico, cerrar alguna etapa educativa. Terminar cuarto de la ESO y salirme, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que una vez dentro del seminario vas observando, ¿no?, comportamientos. Yo, por ejemplo, me cuestionaba que cómo muchachos de mi edad pues pudiesen estar día y noche, semana tras semana, en un mismo sitio metido, ¿no?, sin poder salir, porque no podíamos salir, lógicamente, y fuesen felices, ¿no? El pasado 7 de julio fueron ordenados diáconos y desde entonces acompañan en diferentes comunidades a los párrocos como adscritos. Al salir a una parroquia, pues lo que pasa es que pues caéis un poco en la cuenta pues de que estos años de formación pues son importantísimos y son los que te fundamentan, ¿no? Pero es como sacarse el carnet de conducir, que una vez, hasta que no coges el coche y practicas, y pues entonces pues ahora es un poco pues ver lo que es el sacerdote de cerca, ¿no? Sobre todo yo que estoy de adscrito, pues acompañar mucho al párroco, ¿no?, ir aprendiendo. A pesar de su edad, tienen muy claro cómo llegar a ser un buen sacerdote, aunque eso sí, no están libres de temores. Uno siempre se cuestiona, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? Cuando me vengan con problemas, o sabré tocar la tecla, ¿no?, sabré llevarlos a ti, Señor, que tú tienes la solución, ¿no?, el sentido lo van a encontrar en ti. ¿Sabré llevarlos a ti? Eso es lo que siempre uno, bueno, yo por lo menos me cuestiono, ¿no? Señor, ¿sabré llevarlos a ti? Saben que este domingo no concluye nada, sino que más bien empieza otra etapa, la definitiva, la que supone entregar por completo su vida
Y es por eso que la capilla del Seminario Mayor acoge este sábado una vigilia para rezar por los que serán ordenados diáconos y sacerdotes el domingo. De todos ellos, él será el sacerdote más joven de la diócesis. Sí que impone, ¿no?, el saber que eres el presbítero de toda la diócesis más jovencito, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, sobre todo, pues también mucha humildad, ¿no?, que lo he visto estos días en la parroquia, estos meses que llevo, pues que aún me queda mucho por aprender, ¿no?, y mucho, pues, por aprender a ser sacerdote. Entonces, un poco de vértigo da, pero también desde una posición más, ¿no?, humilde, más de querer aprender a ser sacerdote, sí. Jóvenes que serán ordenados sacerdotes este domingo en la Santa Misa que presidirá el señor arzobispo a las 11 en la Catedral Primada. Junto a ellos serán ordenados también 2 diáconos que pertenecen a la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, de donde también proceden 2 de los 5 acólitos que serán instituidos el sábado por la tarde en la capilla del Seminario Mayor, junto a otros 2 del Seminario de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo y otro del Seminario Mayor San Ildefonso. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Solo nos queda agradecerles la atención que nos prestan y dejarles con la mejor programación del canal diocesano. Ya saben que, como siempre, pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos para que aquí, la semana que viene, ya casi en las puertas de la Navidad, puedan disfrutar de una nueva crónica de la Iglesia con más y mejor información eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.